Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación anatomofisiológica, nuestro caso clínico, y luego seguimos con los trastornos hipofisiarios. Entonces, como recordarán, a nivel anatómico tenemos a la glándula pituitaria o glándula maestra. Vamos a hacer un recordatorio. Este es un órgano neuroglandular. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a ubicarlo ¿dónde? En la silla turca. Tal vez ya han visto un poquito de la diapositiva. Aquí está nuestra glándula maestra, está la silla turca. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque de ahí vamos a ver un signo importante que tal vez ya han estado viendo, ¿cierto? Aquí le ponemos, le echamos un zoom gigante. Entonces, a ver si algunos recuerdan cómo se llamaba esta parte verdecita de la glándula pituitaria, de la glándula hipófisis. Como sabemos, tiene dos partes, o bueno, incluso consideran la parte intermedia. Entonces, la adenohipófisis, perfecto. Y la hipófisis posterior, o, cómo se denomina? La neurohipófisis. Perfecto, doctores. Tenemos tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis. Esta adenohipófisis consiste de tres partes: la porción distal, donde están las células cromófilas, la porción tuberal y la porción interna. La porción distal, las cromófilas son las que pueden reaccionar ante la hematoxilina y eosinonas, ¿no? En la neurohipófisis tenemos el infundíbulo o tallo hipofisiario y el lóbulo nervioso. Bueno, es importante un poquito recordar esta anatomía. Vamos a ver por qué. Bien. Bueno, aquí volvemos a ver a la glándula pituitaria y vamos a ver sus relaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasaría en una hemorragia, qué estructuras están cercanas que podría afectar. Entonces, cercano tenemos primero lo más evidente, al quiasma óptico. De ahí a los nervios craneales tenemos el nervio craneal 3, 4 y 6, que son los oculomotores. Recuérdalo para neuro, los oculomotores. Y un poquito más lejano, ya bueno, el 5 con la rama 1 del quinto par y la segunda rama del quinto par, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar en estos primeros que hemos hablado. Y bueno, acá está el quiasma óptico, que ya se los había mencionado. Y ya sabemos en fisiología cuál es el eje que vamos a seguir. Esta glándula maestra va a tener a su dominio una cantidad grande de hormonas. Entonces vamos a ver eje hipotálamo, que es quien lo dirige, la hipófisis, esta glandulita que vamos a ver ahora, órgano. Entonces vemos estos dos, como tenemos estas dos partes, lo vamos a subdividir en la adenohipófisis y la neurohipófisis. En la adenohipófisis, algunos recuerdan qué hormonas podríamos ver. Ya están en los cuadritos de la imagen, ¿no? Vamos a empezar con las somatotropas, que son las que tienen una mayor cantidad de las mismas, aproximadamente un 40%. Y en un segundo lugar, las células lactotropas, que están en 20% aproximadamente. ¿Quién lo va a producir? En sí, la liberadora de somatotropinas, la GHRH, ¿no? Va a producir este eje liberadora de somatotropinas. ¿Y quién va a ser su inhibidor? Aquí vamos a tener un mismo control, la somatostatina. Porque como sabemos, no puede producir en exceso, alguien tiene que frenar. Entonces, ¿qué va a producir? ¿Cuál va a ser la hormona que vamos a tener? Que en su mayoría te he puesto el hígado, o en sí la tenemos en general, pero aquí es donde hay una mayor cantidad, o bueno, es el más representativo, la GH. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué más vamos a tener? Las gonadotropas. Aquí, ¿quién representa el hipotálamo? La GNRH, la liberadora de gonadotropinas. Y estas gonadotropas, ¿cuáles son? La LH y la FSH, que lo vamos a encontrar justamente en los órganos reproductores. Ahí están, es su imagen para que te guíes. También que tenemos el eje tirotropo, ¿cierto? La tiroides, la TRH, que va a producir la TSH, va a estimular a la TSH. Y esa TSH estimula la T3, T4, ¿cierto? El otro eje, el eje corticotropo. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Que tenemos la CRH que va a producir la ACTH, la cual a su vez va con el cortisol, ¿cierto? Las lactotropas, finalmente, las que les dije, 20% en segundo lugar. Aquí tenemos más bien un factor inhibidor. Y es muy importante por eso también la anatomía, porque cuando tenemos una compresión del tallo hipofisiario, entonces ya no vamos a tener este factor inhibidor PIT, o que es parte de la dopamina. También la dopamina fue una pregunta de NAM. ¿Cuál es el inhibidor eh, de las células de la prolactina? Sería la dopamina.
¿Ok? Fue una pregunta de examen, así que ténganlo en cuenta. Y que lo vemos en el ámbito mamario, ¿no? Y bueno, por la parte de la neurohipófisis tenemos dos hormonas que va a producir o va solo a almacenar, porque aquí si bien la adenohipófisis produce y almacena, pero la neurohipófisis, ¿qué hace? ¿Almacena, produce o ambos? Díganme por favor, a ver si lo recuerdan. Fisiología. Almacena, produce, ambos, ninguno. La ADH y la oxitocina. Almacena, exacto. La neurohipófisis solamente va a almacenar la ADH y la oxitocina, a diferencia de la adenohipófisis que sí va a ser un productor. La ADH es importante porque va a hacer el control de la osmolaridad y volumen y su alteración podríamos verlo relacionado a una diabetes insípida, ¿no? Y la oxitocina es esa hormona que nos va a ayudar, o bueno, ser aumentada para la inducción del parto, ¿no? Y obviamente la expulsión de la leche ya junto a la prolactina funcionan trabajan en conjunto. Entonces, ya que hemos hecho este memorándum eh, de anato y fisiología, vamos al caso clínico. A ver, chicos, ustedes ya tienen un panorama de seno general, neumocardio, y ahora vamos de gastro y de endocrino. Vamos a una paciente mujer de 35 años, era relativamente adulta, joven, más o menos, ¿no? Con un antecedentes de hipertrigliceridemia, como se llaman los triglicéridos elevados. Presenta síntomas desde hace 15 años. Bueno, entonces estamos viendo una patología ya crónica, bastante crónica. ¿Qué presenta? Astenia, que era la debilidad, el cansancio, la misma debilidad, fatiga, aumento de peso, estamos viendo. Bueno, la obesidad en sí es una epidemia, bueno, una pandemia prácticamente, entonces, un poco inespecífico. Hinchazón corporal, atragantamientos frecuentes con líquidos y saliva con muy mal estado general. Atragantamientos incluso, ¿por qué podría ser? Eso ya estamos pensando, ¿no? Es una cuestión para preguntarle. La paciente presenta mucho frío, una intolerancia al frío. Tal vez ya por sus conocimientos recuerden que esta intolerancia al frío tal vez le suene a hipotiroidismo, ¿cierto? Además que presenta caída de cabello y voz ronca. Estos síntomas son ¿de qué? De hipotiroidismo. Entonces estamos viendo síntomas de hipotiro. Asimismo menciona amenorrea por 5 meses. Amenorrea, entonces ya estamos viendo otra alteración. Entonces estamos viendo relativamente una paciente más o menos joven, adulta, con amenorrea. ¿Qué pensamos en primer lugar? Paciente mujer joven. Pensaríamos incluso en un embarazo, ¿cierto? Esa podría ser una posibilidad muy fuerte. Al examen físico presenta hipotensión, o sea, no solamente está presentando estos síntomas de hipotiroidismo, bueno, aquí también baja todo prácticamente. Una tiroides normal quiere decir que no hay bocio, no hay bocio, ¿cierto? Ni hiperpigmentación. La hiperpigmentación, acuérdate siempre de las fallas adrenales. Aquí, generalmente, ¿dónde vas a encontrar hiperpigmentación? En una falla adrenal primaria. Primaria, acuérdate bastante de eso. En hiperpigmentación encuentras en la primaria, pero aquí nos dice sí. Además, en el laboratorio nos dan los exámenes, presenta anemia muy marcada, hipoglucemia, hiponatremia y leucocitos. Se realizan pruebas hormonales con déficit. Uy, mira, encontramos un déficit hormonal de todas estas hormonas que nos muestran. Y las pruebas de embarazo negativas, ¿no? Que habíamos pedido inicialmente. A la resonancia magnética, aquí ya nos da prácticamente el diagnóstico. Encontramos un macroadenoma pituitario con una atrofia importante de hipófisis. Vemos aquí un macroadenoma. Entonces vamos a ver, ya tenemos prácticamente el diagnóstico, estamos viendo los síntomas que tiene la paciente, entonces ahora vamos a desglosarlo y al final vamos a retomar el caso por si quedaron algunas dudas, ¿ok? Chicos, ¿me pueden escuchar bien o no se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Ya me había asustado ya. Ujú, gracias. Entonces vamos a empezar con el hipopituitarismo. ¿Qué piensas cuando te digo hipo? O sea, bueno, reducción, ¿cierto? De la pituitaria prácticamente. Entonces, ¿qué quiere decir?
el déficit de las hormonas. Gracias, Almer. Resulta la disminución de la secreción de una o más hormonas hipoficiales. Esto con la definición de hipopituitarismo. Pero ¿cómo lo vamos a dividir? Más o menos, para tener conceptos más claros. Puede ser parcial o puede ser selectivo. En selectivo una sola hormona y en parcial tenemos más de una hormona, pero no todas. ¿Por qué? Porque cuando son todas, ¿cómo se va a denominar? Un prefijo muy conocido, pan, que engloba a todo. Quiere decir un panhipopituitarismo, que va a ser este déficit completo de las hormonas hipofisiales, con aproximadamente más de un 90%. ¿Ya? A partir de ahí empezamos a hablar de un panhipopituitarismo. Entonces, vamos con la parte de epidemiología, porque es importante conocer esta enfermedad. En primer lugar, ¿hay una diferencia entre varones y mujeres? No, estamos partes, iguales. ¿Es muy frecuente? Bueno, más o menos. Tenemos 42 casos por 100.000 habitantes, no tan frecuente como otras enfermedades, pero sí es importante estudiarlo. Además de que está en nuestros balotarios de examen, así que fijo. Y debemos tener en cuenta que presenta una mayor mortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Ya, sigamos. En la etiología, ¿cuáles son las causas que podrían darme un hipopituitarismo? En primer lugar, ¿quién va a estar coronando? Los tumores hipoficiales. Por eso te he puesto un caso de un tumor, prácticamente de un adenoma. ¿Específicamente de qué? De un macroadenoma. ¿Ok? En los tumores hipoficiales estamos viendo que 61%, prácticamente todo. ¿Y cuál te dije que resaltaba? Los adenomas. Aquí también tenemos craniofaringiomas, carcinomas pituitarios, pero ¿cuál es el que vas a encontrar en su mayoría? Los adenomas. ¿Y por qué es importante? Vamos a seguir desglosando este cuadro. Te dije que podían ser macroadenomas o microadenomas. Los más frecuentes, los macroadenomas. Son mayores a 10 milímetros, ¿no? Vemos aquí que está grandote prácticamente este macroadenoma. El de la otra resonancia magnética que vimos también estaba grandote. Eh, no, en sí, en general, no son tan frecuentes, pero sí los vamos a encontrar en la mayoría de casos. A su vez, también presentamos microadenomas, que es menor, y en su mayoría se asientan en la hipófisis anterior. Entonces, aquí tenemos dos tipos de hipopituitarismo, por decirlo así. Vamos a tener el hipopituitarismo primario, que va a ser prácticamente una lesión hipofisiaria. Va a ser en la misma hipófisis. Y vamos a tener un hipopituitarismo secundario, que va a ser bien la lesión hipotalámica o bien en la lesión del tallo. Parte primario, así para todo endocrino, cuando hablamos de primario, significa que es en el mismo órgano que como se llama la enfermedad. Por ejemplo, hipotiroidismo primario, ¿el problema dónde va a estar? En la tiroides. ¿Ok? Si hablamos de hipotiroidismo secundario, ¿dónde va a estar el problema? Ah, bueno, en este caso en la hipófisis. ¿Ok? Y ahora, así lo mismo en el caso del hipopituitarismo. Primario, en la misma hipófisis. Secundario, en el hipotálamo o en el tálamo. ¿Ok? Aquí no se van a producir las hormonas hipofisiarias porque ahí mismo tenemos la lesión. Tanto en el tallo es la conexión misma entre el hipotálamo y el hipófisis. Entonces va a haber esta alteración en el flujo. Y en la hipotalámica no van a producirse los factores liberadores, incluso que tienen que viajar por el tallo a la hipófisis, o sea, ya no van a llegar, van a estar desde arriba. En las lesiones hipotalámicas, ¿cuáles están en primer lugar? Vamos a encontrar a los craniofaringiomas, en las hipotalámicas. Incluso en los niños a nivel tumoral, vamos a encontrar a los craniofaringiomas en primer lugar, ¿ok? En los niños. Eh, también otra causa muy frecuente, y la primera en sí, es el SB. Otra vez tenemos el SB. ¿Ya? Ahora vamos con el orden. Este orden no te olvides por nada del mundo. Así como te lo he mencionado a nivel fisiológico, ¿cuál va a ser el orden de afectación? Mira, aquí este símbolo de muerte es el hipopituitarismo. Va a ser progresivo y generalmente es una enfermedad crónica que se va a desarrollar a lo largo del tiempo. ¿Quién va a caer primero? La GH. ¿Quién va a caer después?
la FSH y la LH, las gonadotropinas. Luego el eje tirotropo, la TSH. Luego se va por la ACTH y al final vamos a ver ahorita el caso especial de la prolactina. ¿Ok? Pero no te olvides esta memotecnia. Incluso aquí te acuerdas de tu amigo que le dicen Gil. ¿Ok? A ese amigo Gil te acuerdas. ¿Cómo te vas a acordar de la memotecnia? ¿Quién va a caer primero? Te vas a acordar de Gilita, tu amiga Gilita. ¿Ok? La más Gil de tu grupo. G, H, la I la eliminas. De ahí L, H y FCH. La T, SH. Y la A, CTH. Las principales, ¿ok? Y luego la prolactina, ya que le agregas. ¿Perfecto? ¿Alguna duda en esta parte? ¿O todo claro? Mientras pasamos a la siguiente, porque te voy a contar ahora un cuento. ¿Ok? Si no tienen dudas, nos... Ya. Pasamos a la siguiente. ¿Quién te dije que cae primero? La GH, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí, como sabemos, la hormona de crecimiento tiene un montón de funciones. Pero ¿qué es lo que pasa si se ve alterada? Una de las principales manifestaciones clínicas en los niños, acuérdate porque eso también es una pregunta de examen, en los niños vamos a tener al enanismo. Aquí vamos a una niña con déficit de hormona de crecimiento, mientras versus una niña normal. Pero bueno, tal vez incluso en los niños no se note mucho, ¿no? Pero bueno. ¿Y por qué se da este enanismo? Porque esta GH, al estar disminuida, va a causar también una disminución en la osificación endocondral. Y también va a haber una disminución ocasionando una hiperplasia de condrocitos, haciendo que los niños no puedan crecer. ¿Ok? Y aquí, como te menciona, los cuadros rojos que te voy a poner son puntos o son tips que son muy importantes. ¿Ok? También en las GH vamos a tener un aumento de facturas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una disminución de la PMO. ¿Qué es la PMO? La masa ósea, la producción de masa ósea. Y si hay una menor producción de masa ósea, los huesos van a estar más débiles. Y si están más débiles, las personas tienen esa tendencia a poderse fracturar. ¿Y por qué se produce esta disminución de masa ósea? Porque a su vez hay una disminución de la mineralización ósea. ¿Y quién te ayuda aquí? La G. ¿Ok? A su vez, también ya este signo es importante en adultos. Adultos. Mientras el enanismo era en niños, ¿cómo vas a identificar en adultos? Obesidad. Porque va a haber una disminución de la masa magra. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Una disminución de la capacidad aeróbica. ¿Y qué te ocasiona eso? Tanto debilidad, o sea, el paciente va a estar débil, asténico, no va a tolerar el ejercicio. ¿Cómo estaba nuestra paciente? Estaba débil, estaba obesa. Pero en sí, tú al inicio, cuando ves a una persona obesa o débil, no vas a pensar automáticamente en hipopituitarismo. ¿Ok? O sea, no es obvio, o sea, aquí generalmente no se detectan a los pacientes todavía, ¿ya? Entonces estamos viendo que ya la GH murió y tenemos todavía vivas a la FCH y LH está feliz, la TSH y la CTH también están felices, pero ¿qué vamos a ver ahora? Que una vez ya muerta la GH, la FSH y la LH se preocupan. ¿Por qué? Porque ahora la muerte viene por ellas. ¿Y qué es lo que va a causar? El llamado hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Ok? Así es el nombre que te van a preguntar, es el nombre que tienes que dar, es lo que te va a venir. Así se le conoce a este déficit. ¿Y qué es lo que ocasiona? ¿Cómo se ve el paciente? Va a haber tanto una hipofusión, estas son, al ser hormonas gonadotropinas, vamos a tener una hipofunción testicular en los varones, hipofunción ovárica en las mujeres, obviamente. ¿Y qué es lo que va a causar? Tanto en varones y mujeres, sus respectivos signos y síntomas. Esta hipofunción testicular va a disminuir la espermatogénesis. ¿Qué es lo que va a causar? Puede haber atrofia testicular, puede ocasionar ginecomastia, la disminución del vello facial, axilar y púbico. Aquí no vamos a verlo en los varones. Y a su vez también un déficit de testosterona, porque estas estimulantes no van a funcionar. Y si no funcionan, aquí también cae la testosterona.
Entonces, si no hay esta estimulación, cae el estrógeno. ¿Ok? En la mujer, ¿qué es lo que va a haber? Oligomenorrea secundaria o amenorrea secundaria. A su vez también atrofia vaginal y atrofia mamaria. ¿Por qué? Porque esas hormonas no están funcionando. ¿Y qué vamos a tener en común en estos dos? La infertilidad y la disminución del líbido. Aquí, incluso acá también podrías captar un paciente, ¿ah? A pesar de que esto igual todavía es temprano. ¿Por qué? Porque ahí está su señorita enamorada. Y dice, ¿por qué mi novio llega siempre cansado? Ya no rinde como antes. Ya no me quiere, tendrá otra, seguro dirá. Entonces ella está preocupada, pues, y lo lleva al médico. ¿Qué le pasa? ¿Me está siendo infiel, doctor? ¿O qué? Y resulta que el varón, por ejemplo, puede ser que tenga un hipopituitarismo y esté teniendo este déficit, esta hipofunción testicular que le está causando esta disminución de la libido. ¿Ok? Y bueno, también la infertilidad en los varones lo puedes comprobar y teniendo una azoospermia. ¿Ok? Un datito más. Voy a borrar la pizarra. Entonces ya tenemos muertos a la GH y a la LH y la FSH. ¿No es cierto? ¿Quién se preocupa ahora? La TSH, el eje tirotropo. Aquí vamos a tener que un hipotiroidismo secundario. ¿Qué te dije de la tiroides justamente? Eh, que si era el daño en la misma tiroides, bueno, acá está la tiroides, y vamos a tener un hipo primario. Pero ¿dónde estamos teniendo el daño? En la pituitaria. Entonces sería uno secundario. ¿Ok? Ok, eso les pasa a los varones en el 99% de casos, no puede ser. Entonces vamos a tener en este hipotiroidismo secundario, mira, acá tenemos el gráfico. Aquí viene la estimulación del hipotálamo, la TRH, y la TRH hace que la hipófisis produzca TSH. La TSH va a la tiroides y le dice a la tiroides, produce T4 y T3. Estos T4 y T3 aumentan y este aumento lo siente tu organismo, es captado por receptores, por lo cual se disminuye la producción y va a disminuir. Ahí tiene un feedback negativo, ¿ok? Y así se mantiene en orden, ¿no? Y ahí luego cuando hay bajo, le dice, produce, y empieza a producir, sube, y lo mantiene en equilibrio. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Una vez habiendo este fallo, ya no va a haber quien produzca la TSH, ¿cierto? Va a estar disminuida. Y si no hay TSH, no está este estímulo que me diga produce T3 y T4. Entonces la T3 y la T4 también van a estar disminuidas. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas. En sí, en un hipotiroidismo, cada vez que tengas la palabra hipo, todo disminuye. Pero en la tiroides, ¿qué es? Vamos a desarrollarlo mucho con el metabolismo. Por ejemplo, si tenemos hipertiroidismo, sería un aumento del metabolismo. Si tenemos un hipotiroidismo, una disminución del mismo. ¿Y qué va a causar esta disminución? Esto nos afecta a nivel general. Entonces vamos a contribuir otra vez al aumento de peso. Aquí ahora te vamos a dar un adelanto de tu clase de hipertiroidismo e hipotiroidismo, ¿ok? Vamos a dar un adelanto de hipotiroidismo, porque ya en tu clase lo vas a ver a más profundidad. Pero ya tienes que saber, ¿ah? Cuando te toque tu clase, quiero que le respondas al docente. Al haber una disminución del metabolismo, vamos a tener un aumento de peso. Vamos a tener pacientes obesos. A su vez, vamos a tener intolerancia al frío, lo que tenía nuestra paciente. Otra vez más contribuciones a ella. Si disminuye el metabolismo, disminuye a nivel general. Entonces va a disminuir también el peristaltismo. Entonces, si disminuye todo baja, va a ser más lenta la digestión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un paciente estreñido, un paciente constipado, ¿ok? Y a su vez, si todo disminuye, también disminuye la alegría, las ganas, todo. Va a estar más fatigado el paciente, ¿ok? No solamente eso, cómo también contribuyen las hormonas tiroideas. Van a disminuir el efecto ionotrópico. ¿Qué quiere decir? El corazón va a tener una menor contractibilidad para poder bombear la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Si el corazón está más lento, en sí vamos a tener bradicardia. La frecuencia cardíaca
va a estar disminuida. El paciente se va a cansar, ¿no? Va a ocasionar la disnea. ¿Qué es lo que va también a ocasionar este déficit hormonal? Una menor vasodilatación. Entonces, si hay menor vasodilatación, ¿qué es lo que va a causar? Un aumento en la resistencia vascular periférica. ¿Y de quién era parte? De la presión arterial. Entonces, si aumenta, perdón, la resistencia vascular periférica, ¿no? Vamos a tener una disminución de la presión diastólica, ¿no? Aquí la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica va a caer, ¿no es cierto? Aquí, acuérdate de un paciente hipotiroideo, todo está bajo, ¿ok? En un paciente hipertiroideo, todo está alto. El paciente estaría delgado. El paciente tendría intolerancia más bien al calor, mucho calor. En lugar de constipación, diarrea, ¿ok? En lugar de bradicardia, taquicardia, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que va a ocasionar también este déficit? Un depósito de aminoglucanos. Este depósito, bueno, por el mismo depósito va a hacer que aumente. Entonces, ¿y dónde se van a acumular? A nivel faríngeo. Por lo cual vamos a tener un paciente que ahorita te habla como yo, pero luego te puede hablar como, hola, estoy bien, más o menos ronco, no sé si me dejo entender, por este depósito su voz va a cambiar, el mismo paciente lo va a sentir, o sea, se va a escuchar el mismo, ¿ok? Y una última manifestación que vamos a ver hoy va a ser la disminución en los receptores adrenérgicos del sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que va a causar? Hiporreflexia, o sea, los reflejos osteomusculares van a estar disminuidos y parestesias, ¿no? Que son como esta debilidad, o bueno, también vamos a sentir como ese hormigueo a nivel distal, ¿ok? Otra manifestación también. Y bueno, ya la misma astenia que estamos viendo, ¿no? Y algunas características de que nuestro paciente ha tenido. Algo que te dije, que te acuerdes, que no tenía la paciente que le habían mencionado que no hay bocio. Esto es algo también que lo va a diferenciar, por ejemplo, del hipotiroidismo primario. Aquí en el secundario no vamos a encontrar bocio, ¿ok? Esto es fija, ¿ya? Estoy diciendo, en los cuadros rojos está lo más importante, ¿ya? Sí, sí, vamos a seguir. ¿Quién se preocupa ahora si ya pasó el eje somatotropo, el gonadotropo, el tirotropo? ¿Quién viene ahora? El córtico tropo. ¿Quién está afectado aquí? La ACTH. ¿Por qué es importante? ¿Qué te quiero decir con esto? Bien te dije que es una enfermedad progresiva, ¿no? Que va afectando poco a poco. Y te dije que acá es un poco difícil que te capten los pacientes. Incluso acá ya más o menos, ¿no? Por las consultas de los varones, de las mujeres. Pero aquí, ¿qué es lo que debes recordar? Que en la ACTH, aquí es donde te van a venir los pacientes. ¿Por qué? Van a venir a consultar por crisis adrenales. Y en segundo lugar, donde puedes ya captar un paciente es en la TSH, porque en sí el hipopituitarismo, perdón, el hipotiroidismo es una enfermedad que ya es más evidente, ¿no? Ya los signos y síntomas ya empiezan a ser más evidentes. Por ejemplo, la voz, ya empiezas a relacionar la intolerancia al frío, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como te dije, para todo endocrino, lo que no es en el mismo órgano es secundario. Vamos a tener una insuficiencia adrenal secundaria. ¿Y cómo se va a causar o qué es lo que va a causar? Va a haber una disminución de la gluconeogénesis, y lo que va a causar a su vez una disminución del glucógeno. Entonces, ¿qué podríamos tener, no? Por ejemplo, aquí lo podremos relacionar a la hipoglucemia, ahí está, ¿ves? No lo tenía que escribir. Y a su vez, algunos síntomas de neuroglucopenia, si hay menor glucosa, que podríamos tener mayor cansancio, el paciente va a estar fatigado, etcétera, ¿no? Con incluso náuseas podría llegar si está más grave, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Una disminución del tono vascular periférico, lo que cual puede ocasionar taquicardia o hipotensión. O sea, todas las hormonas trabajan en conjunto, ¿ok? Una disminución de la dehidroepialdosterona, no te preocupes por el nombre. ¿Qué es lo que tienes que recordar aquí? Que esta hormonita va a ayudar la, para que podamos encontrar tanto el vello axilar y el vello púbico, ¿no? Entonces, si hay una disminución de la misma, vamos a cortar esto. Y esto trabaja también en conjunto a la FSH y LH de por sí que ya no teníamos, entonces ahora menos, estamos viendo justo ese déficit.
La síntesis ¿de qué? De la propio melanocortina. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay una diferencia con la insuficiencia adrenal primaria, que es la hiperpigmentación. En la primaria sí vas a encontrar hiperpigmentación, en cambio acá hay una disminución de la síntesis, por lo cual no hay hiperpigmentación. Acuérdate de las crisis adrenales en la primaria, que prácticamente la falla primaria ya es la enfermedad de Addison. Vamos a encontrar las 6 Hs. Y estas 6 Hs se van a dividir ¿en qué? En 3 hipo y 3 hiper. Las hipo, ¿qué van a hacer? Anótalo porque no está en la diapositiva. Hipotensión, hipoglicemia e hiponatremia. Estos tres. Y la hiper, vamos a cambiar de color. La hiper, va a haber hiperazoemia. Hiperazoemia. Azoemia. Hipercalemia e hiperpigmentación. ¿Ok? Pero que eso va a ser en la primaria. Acuérdate, en la primaria vamos a tener estas 6. Pero ¿cuáles tienen en común con la secundaria? Por ejemplo, aquí la hipoglucemia, la hipotensión. De estas dos no te olvides. ¿Ok? Estas son de la secundaria. Puede o no haber hiponatremia, por ejemplo, en el caso, pero si tenía hiponatremia, no es tan frecuente, pero sí puede encontrar, sí podemos encontrar. ¿Ok? Ahorita estamos viendo la secundaria. Ya, sigamos. Y como estamos viendo, la mayoría de pacientes que tienen hipopituitarismo vienen con crisis adrenal. Entonces, hasta ahí está. Ahí muere la ACTH. Entonces, vamos con el caso especial de la prolactina, que ya nos había anunciado su compañero. ¿Qué es lo que teníamos? Ahora la prolactina se preocupa. ¿Por qué? ¿De qué se encarga la prolactina? De la producción de leche, prácticamente. Ahí por su mismo nombre la sacamos, que te dije al inicio que trabaja en conjunto la oxitocina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí está el síndrome de Sheehan, que vamos a explicar en un momento. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa aquí? Va a haber una isquemia a nivel de la hipófisis. ¿Qué es lo que va a causar como una de las manifestaciones más importantes? La agaláctea. ¿Qué quiere decir? Que la mujer, obviamente, durante el embarazo, su organismo mismo se prepara para poder delactar al nuevo ser. Sin embargo, cuando ya la mujer va a presentar ese síndrome de Sheehan, que en un momento te lo explico a mayor profundidad, presenta esta isquemia, ¿cómo se va a intentar delactar a su hijo? Y no va a salir nada, ni siquiera presión, nada. No va a salir nada. Entonces, ese es el síntoma principal del Sheehan. En algunos, ¿por qué te dije que era importante la anatomía? Por ejemplo, en el tallo hipoficiario, ¿qué pasaría si encontramos una compresión? ¿Qué te dije? Que el factor inhibitorio también pasaba por aquí. ¿Cuál era el factor inhibitorio? ¿Te acuerdas? Vamos, escríbelo por el chat antes de que yo termine de escribirlo. El inhibidor de la prolactina, que te dije que era pregunta de examen. La dopamina, exacto. La dopamina, entonces, no va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si hay una compresión de este tallo, va a haber más bien una hiperprolactinemia porque no va a haber quien la inhiba. ¿Ok? Si no hay inhibición, entonces quiere decir que va a haber una hiperprolactinemia. Pero no es una hiperprolactinemia severa, ¿no? No vamos a encontrar niveles elevadísimos. No es una hiperprolactinemia leve, ¿no? Pero igual tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, el cuadrito rojo que te digo, que no te olvides, por favor, que la galáctea con Sheehan, más bien piénsalo al toque. Y cuando ya se mueren todas las hormonas, como te dije que se pasaba a llamar un pan hipopituitaris. ¿Ok? Ya. Ahora la pregunta, ya la han visto, creo que sí la puse en el PPT. Ya, por favor, claves, rápido, chicos. Claves. Bueno, por el mismo nombre. Y si pueden, su justificación, ¿ah? Porque no se han ido solo por el nombre. ¿Cuál es la clave, chicos? Si se mira, ¿no? Porque no veo claves. Debo estar ciega porque no estoy viendo claves. No se preocupen si fallan, ahorita lo vamos a explicar igual. Un hipopituitarismo por Sheehan, interesante. Excelente, doctor. Excelente, la clave es hipopituitarismo y hasta me has dado la muy probable causa. Excelente. Ay, se me fue. Ya.
Mujer, ya, con antecedente de hemorragia obstétrica, por favor. Si no lo sabías, ahora ya lo vas a saber. Antecedente de hemorragia obstétrica, que no pudo dar de lactar. Ya justo lo acabamos de ver. Estos dos son fijas prácticamente de el Sheehan. Que también presenta astenia y hipotensión. ¿Por qué? Porque el Sheehan también va a desarrollar este hipopituitarismo. Y esto estamos viendo que ya eran parte de las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Es en general, tanto por el eje tiroideo, tanto por el eje adrenal, la hipotensión y la astenia, ¿cierto? Entonces, correcto, doctor, esa era la clave. Entonces vamos a ver estas dos entidades que tienes que saber, ¿no? Estas dos causas, porque son muy importantes e imposible que te olvides. Que si algo te van a preguntar, muy probablemente sean de estos dos. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? Es una necrosis hipoficiaria. ¿Por qué? Por una isquemia. ¿Y qué pasó aquí? Por una hemorragia obstétrica que se produce en el hipopituitarismo postparto. ¿Alguien sabe el valor de una hemorragia masiva en sí? El valor que debería tener, mientras yo te voy poniendo el valor de un parto vaginal normal, mientras tú me vas diciendo el de una hemorragia masiva. Si no lo sabes, puedes buscarlo, igual te lo voy a poner aquí. Eh, es aproximadamente de 500 mililitros en un parto vaginal. En una cesárea es de 750 a 1 litro. En una masiva ya estaríamos hablando, incluso lo puedes encontrar mayor a 1,5. Vamos a ponerle mayor a 2 litros. ¿Ok? La paciente pierde esa gran cantidad de sangre. ¿Y por qué se da? Como sabemos, en el embarazo ahí estamos estos cambios debido a las hormonas, por ejemplo, el aumento de estrógenos. ¿Y qué va a haber? Una hiperplasia, acuérdate bien, porque incluso vino una pregunta. ¿De qué? De las células lactotropas. Yo te dije que son del 20%, pero igual son una gran cantidad. Pero, ¿qué es lo que va a ocasionar? El aumento en el tamaño de la epititaria. Mira, acá tenía todo ese espacio de alrededor de la silla turca, pero ahora está aquí con las justas, se está reventando, prácticamente a punto de reventar. ¿Y qué es lo que pasa si le aumenta el tamaño de la hipófisis? Si aumenta el tamaño y nada más aumentado, solamente esto, va a aumentar la presión del mismo dentro de la cabeza, la presión intracelular. Y si aumenta su tamaño, ¿te acuerdas cuando había una hipertrofia, una hiperplasia de cualquier músculo? Se necesitaba una mayor demanda de, prácticamente por decirlo así, cuando aumenta una persona más grande, hasta ahí mismo lo relacionas, le dices, va a comer más, ¿no? Aquí también necesita una mayor cantidad de nutrientes, una mayor cantidad de aporte sanguíneo, entonces una mayor demanda metabólica. Entonces, eh, si hubieran vasos adicionales, incluso estaríamos hablando de un tumor, porque te acuerdas que en un tumor sí hay una neoangiogénesis, pero aquí no estamos ante una situación normal. Entonces, los vasitos que tenemos a nivel de las arterias hipoficiarias están abasteciendo ya con las justas a esta hipófisis agrandada. Entonces, si están abasteciendo con las justas, imagínate que pase algo. Entonces, aquí ya está una persona, el embarazo en sí va a darte una predisposición a una isquemia. Y ahora imagínate que hay una hemorragia postparto, bien, está la mujer, da a luz, pero ocurre esta hemorragia. ¿Qué es lo que va a pasar? Al tener esta hemorragia van a disminuir los valores, por lo cual va a haber una hipovolemia. Y si hay una hipovolemia, ¿qué es lo que va a causar? Estas arterias, estos vasitos que ya estaban con las justas, al estar en un ambiente hipovolémico, vamos a ocasionar un vasoespasmo de los mismos. ¿Y qué es lo que va a causar? Una isquemia. Isquemia o apoplejía incluso. Es el mismo término. ¿Y qué es lo que causa la isquemia? Una necrosis. Entonces estamos viendo que la persona de por sí ya tenía una predisposición y ahora con esta hemorragia va a padecer una isquemia. Al tener una isquemia vamos a desarrollar una respuesta inflamatoria, por lo cual nuestro mismo organismo va a desarrollar anticuerpos antipituitarios que van a hacer que ataquen a la misma pituitaria. Entonces, ya teniendo todo esto en conjunto, la persona va a desarrollar un hipopituitarismo. La mujer va a desarrollar un hipopituitarismo. ¿Qué es lo que va a causar en sí esta respuesta de los anticuerpos? Va a dar una atrofia de la hipófisis. ¿Y qué es lo que va a causar? El signo de la silla turca vacía. Vemos que prácticamente está vacía.
¿Y por qué? Porque esta hipófisis está atrofiada. Y si esta está atrofiada, ¿quién ocupó este espacio? El líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? No te olvides de esto, lo vas a ver. Sí lo vas a ver. Y la apoplejía pituitaria, ¿por qué te tienes que acordar de ella? Aquí, importantísimo, que es aguda, ¿ok? Acá también es por una hemorragia o por un infarto. ¿Y por qué? Porque hay un tumor. Aquí sí hay la presencia de un tumor. Aquí era porque la hipófisis estaba agrandada, pero aquí vamos a tener un tumor, generalmente un macroadenoma, ¿ok? Un adenoma pituitario, de los que te había hablado. Si tenemos un tumor, una masa, de por sí con la misma pituitaria te estoy diciendo que hay un aumento, ¿cierto? Aquí por la misma hipófisis había un aumento y lo que ocasionaba que aumentara la presión. Ahora con un microadenoma también vamos a tener lo mismo. Va a haber este aumento de la presión intracelular. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a comprimir tanto la circulación, lo que va a causar lo mismo que acá en el síndrome de Sheehan. Un vasoespasmo. Y otra vez vamos con la anatomía. ¿Por qué te dije que era importante que mires las relaciones? Porque arribita estaba el quiasma óptico. ¿Y qué es lo que va a causar esta compresión del quiasma óptico? Porque aquí en la apoplejía es esta isquemia, va a haber esta hemorragia y aquí todo ya fue, ¿no? Prácticamente. Una hemianopsia bitemporal. Tal vez aún no lo sepas, tal vez ya has leído un poquito acerca de la hemianopsia bitemporal. Aquí están tus dos ojitos bonitos, tus ojos hechiceros, tus ojitos hechiceros que parecen dos luceros. Aquí el derecho, aquí el izquierdo. Aquí tenemos la fibra, las fibras, las que están, bueno, acá está tu nariz, imagina. Entonces esta va a ser una fibra nasal. Aquí también la fibra nasal. Otro color, rosado. Tenemos acá las fibras temporales. La fibra temporal. Así están nuestros dos ojitos. Y de aquí se va el núcleo geniculado, etcétera, ¿no? Pero ahorita nos vamos a centrar en esto. Ya de ahí lo vas a ver mejor en neuro. Ahorita quiero que me entiendas por qué se produce este menopsia temporal. Esta, el cruce, ¿cómo se le denominaba? Quiasma óptica. Sin la compresión en el quiasma, quiere decir un daño aquí. ¿Quiénes se van a dañar? ¿Las fibras nasales o las temporales? Vamos, dime, ¿quiénes están dañando? ¿Las azules o las rosadas? ¿Las nasales o temporales? Préstame atención que esta imagen no está en la diapositiva y la vas a ver hasta neuro todavía. Las nasales. Perfecto. Y entonces, ¿y nuestros ojos cómo son prácticamente? ¿Qué campo miran? El campo nasal se va para allá. Mira lo de este lado. Mira lo de este lado, el campo nasal. Y el campo temporal, mira lo de este lado, o sea, acá al centro, lo de este lado. Son así cruzados, les encanta cruzarse, por eso te digo que me prestes atención, si no, no lo vas a entender. Entonces, si las fibras nasales están dañadas, ¿quiénes van a estar afectadas? ¿El campo visual celeste o el campo visual morado? Recuerda que están cruzadas. ¿El celeste o el morado? Dímelo. Las nasales están dañadas. Estas no, o sea, están comprimidas, ¿no? Por el quiasma, entonces está comprimido, no funcionan bien. ¿Quiénes van a estar afectadas? Las celestes, perfecto. Si entonces no miramos lo de afuera. Nuestros campos ópticos, voy a borrar la imagen, no sé si alguien le quiere tomar foto antes, le voy a borrar, 1, 2, 3. Igual no era una imagen tan buena. Ya, son así como vemos en esta imagen, ¿no? Pero nosotros miramos los circulitos completos. Y si estaban las nasales dañadas, no mirábamos lo de afuera, ¿cierto? Entonces el paciente solo va a mirar esta parte de aquí, lo de adentro. Esa es la llamada hemianopsia bitemporal. ¿Ok? Seguimos. A su vez va a haber una disminución de la angiogénesis, es decir, por los mismos tumores grandes, y si bien hay nuevos vasos, estos van a ser débiles, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que te ocasiona también ese adenoma? Un aumento en la demanda metabólica. ¿Qué te había mencionado? Que estos vasos no formados que íbamos a tener van a ser anormales, entonces van a ser débiles. Aumentamos la demanda y estos igual se pueden romper. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Una disminución en la perfusión.
sea una mayor predisposición al isquemia, ¿cierto? Y a su vez, ya por la misma anatomía que estamos viendo, que vimos al inicio, va a haber una compresión en sí directa del seno cavernoso por este mismo adenoma. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Una afectación de quién te dije que estaba al lado. Los pares craneales 3, 4 y 6. ¿Qué es lo que va a causar? Una oftalmoplegia en el paciente. ¿Ok? O sea, estos pares craneales no van a poder, los oculomotores, o sea, los que mueven tus ojitos, no van a poder funcionar bien. ¿Ok? Entonces, ya con todo esto que ocasiona el adenoma pituitario, vemos que va a tener una predisposición de por sí en la hemorragia o un infarto. Entonces, sí, efectivamente, ese adenoma se va a infartar y mira, todo esto aquí está lleno de sangre. Aquí te he puesto la resonancia, ¿no? La hemorragia es lo de celeste. Todo esto, toda la hipófisis se llena. Y aquí está el adenoma, feliz y contento que ya logró su cometido. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a causar al estar todo esto dañado? Un hipopituitaris. ¿Ok? Y como hay sangre en el espacio subaracnoideo, ¿qué es lo que qué te va a causar esta sangre en el subaracnoideo? Una cefalea. Y como que te he dicho, esto es como una isquemia rápida, esto es agudo. ¿Ok? Va a ser rápido, acuérdate de eso. Cuando te digan rápido, agudo, tú al toque vas a pensar en apoplejía pituitaria. ¿Ok? Entonces vamos a tener esta cefalea súbita y severa. Y le va a doler mucho al paciente. Y bueno, síntomas del mismo hipopituitarismo tenemos a la hipotensión. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la CTH. O sea, aquí todo va a progresar rápidamente, es agudo. Aquí, y por la cefalea, bueno, puede estar acompañado de los mismos signos, como la fotofobia, náuseas y vómitos. Cuando empieza a ser más severo, ahí recién viene la hemenopsia bitemporal y la oftalmoplegia, ¿no? Eso ya son más de mayor severidad. ¿Ok? ¿Me entendiste aquí? Perfecto. Ahora vamos al cuadro resumen, que si mal también te lo hice en EPIT y en EPOC. ¿Ya? ¿Qué era hipopituitarismo? Vas a completar conmigo. Era una disminución hormonal de estas hormonas hipofisiales. ¿Qué teníamos tanto parcial como selectivo? Cierto, selectivo una hormona, el parcial más de una, pero no todas. ¿Por qué? ¿Cuál era cuando eran todas? El prefijo PAM, el déficit total. ¿Ok? Ok. En la etiología, ¿qué te había dicho? Teníamos tanto primarias como secundarias. En las primarias, ¿quién era? ¿Dónde era la etiología en las primarias? Dímelo, por favor. Ya hemos visto en la clase. Así que me tienes que responder, quieras o no. ¿Dónde eran las primarias? ¿Qué te he dicho que te sirve para todo endocrino? Rápido, chicos. ¿Dónde eran las primarias? Si estamos hablando de hipopituitarismo. Cuando estamos hablando de endocrino, cuando digo primario, es porque es en el mismo órgano. Entonces, si es en el mismo órgano, ¿dónde sería? En la hipófisis. Perfecto. Y en el secundario podría ser en el hipotálamo o en el tallo hipofisial. A ver, vamos a ver si es cierto. Primarias, secundarias y tenemos ahí, ¿no? Antecedentes. ¿Cómo evaluamos a un paciente? ¿Qué otras causas podría tener el hipopituitarismo? Ya sea por radioterapias, podrían ser traumatismos, podrían ser alguna cirugía que ha tenido alguna intervención y ha dañado la hipófisis, eh, infecciones, por ejemplo la TB, así es mujer, alguna hemorragia obstétrica, ¿ok? Eh, Desarrollo, el tipo prácticamente, ay, perdón, vamos a tener, ¿qué te dije? Que era generalmente progresivo, ¿cierto? ¿Y cuál era el otro? El hipopituitarismo agudo. ¿Quién era el representante del agudo? Que te dije, hace 5 segundos lo acabamos de ver. El agudo que no, acuérdate, hipopituitarismo más agudo, un cuadro agudo, ¿cuál va a ser? Eso te va a venir, de verdad, te va a venir. Una apoplejía pituitaria. Fija, esta es fija. Y el progresivo ya es el cuadro normal. ¿Cuál era la causa más frecuente de hipopituitarismo? Empieza con A. Que bueno, también prácticamente está de cierta forma relacionada. Si se infarta es una apoplejía. Un adenoma. Excelente. Otras causas podrían ser la irradiación, ¿no? En la clínica, ¿cómo era
Dame el orden de las hormonas. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? O la memotecnia, aunque sea dame. Cualquiera de los dos. Mientras yo voy borrando. ¿Te acuerdas el orden o la memotecnia? GH, perfecto. Empezamos con las, em, con la hormona de crecimiento, Gilita, perfecto, Gilita. Perfecto, doctora. La LH y la FSH. ¿Quién más seguía? La TSH. Perfecto. ¿Cuál más seguía? La penúltima, empieza con A. La A, la ACTH. Y la final, que estábamos viendo, por ejemplo, en el síndrome de Sheehan, o si hay alguna compresión del tallo, la prolactina. ¿Ok? Ahí está la pupililla pituitaria. Tenemos la hormona de crecimiento, la folículo estimulante, la luteinizante, la TSH, aquí está, es la TSH, la ACTH y la prolactina. Aquí está nuestro ácido de Gilita. Este es el orden de afectación que vamos a tener. Y así como tenemos un orden de afectación, también vamos a tener un orden de manejo. ¿Cómo crees que es el orden de manejo de estas hormonas? O sea, la reposición de las mismas hormonas. ¿Podemos empezar por cualquiera o tenemos también un orden? O sea, ya el tratamiento, ya. Aquí te estoy dando un tip más porque ahorita todavía no estás en... O sea, este es un curso de semiología, pero vamos un poquito más para que te vayas contento. ¿Ok? ¿Cómo sería el orden? ¿Cómo empezamos a tratar? Si estamos viendo este déficit entre esas hormonas, ¿por dónde empezaríamos? ¿O empezamos por donde quisiéramos? ¿O empezamos por la TSH? ¿Por cuál empezamos? ¿O cómo crees que es el mismo orden? Ya el doctor nos dice por la GH, empezamos de arriba, podemos empezar de arriba hacia abajo. Ya, aquí más bien es lo contrario. ¿Ok? Si la orden de afectación era, bueno, así, prácticamente de arriba hacia abajo, el manejo que vamos a tener va a ser al revés. A excepción de la prolactina, como te dije, es un caso especial, ¿ya? Vamos a empezar primero por la ACTH. ¿Por qué? Acuérdate, ¿qué te dije? ¿Cómo venían los pacientes ya con crisis adrenal? Cuando tienes una crisis, cuando escuches la palabra crisis, significa que el paciente está mal. Entonces, ahí es donde vas a empezar a tratar, ¿ok? Además, ¿qué es lo que pasaría si empezáramos, por ejemplo, por el eje tirotropo? Nosotros debemos mantener siempre el balance metabólico. Entonces, ¿cuáles son estas hormonas metabólicas? La del eje tiroideo, la T3 y la T4. Entonces, si damos primero estas hormonas tiroideas, eh, ¿qué es lo que vamos a ocasionar en el paciente? Un aumento más bien del metabolismo, haciendo que el paciente tenga una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque lo estamos sometiendo a todo esta carga metabólica. El paciente se va a encontrar en estrés metabólico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar primero? Aquí el ACTH. Entonces, ¿qué le vamos a dar aquí? Corticoides. ¿Qué le puedes dar? Una hidrocortisona, ¿no? Y luego lo tratas con prednisona. Ya, aquí ya te estoy dando mucho. De ahí vamos a empezar con el eje tiroideo. ¿Y qué vamos a tener? ¿Cuál es el tratamiento para el hipotiroidismo? Eso ya es fácil. La levotiroxina, la levo, ¿ok? Y luego ya para esas hormonas puedes reponer la testosterona y el ciclano. Y bueno, actualmente ya hay tratamiento para la hormona de crecimiento, ¿no? Si desea, se le puede reponer también. ¿Ya? Para que lo tengas en cuenta. Y bueno, las manifestaciones mismas en los niños que te dije que era enanismo. En los adultos, obesidad. En la FSH y la LH, en los varones y en las mujeres tienen diferencias. En las mujeres, amenorrea. En los varones, pérdida de libido, la atrofia testicular e infertilidad, ¿no? En la TSH, en el eje tirotropo, vamos a tener un hipotiroidismo secundario, acuérdate de eso. A su vez, en la ACTH, insuficiencia adrenal secundaria. Y en la prolactina, en el síndrome de Sheehan, la incapacidad de la lactancia después del parto. ¿Qué vamos a tener en las imágenes que podemos encontrar con los adenomas que habíamos mencionado? Este es un macroadenoma, mira, está grandote, y podríamos encontrar el signo del muñeco de nieve. ¿Ok?
En cambio, aquí cuando ya está lleno de LCR, como te había mencionado que estaba, la silla turca vacía, mira, está, parece que tuviera un hueco. ¿Por qué? Porque ese espacio aracnoideo ha sido ocupado por LCR. ¿Ok? Y como confirmamos el diagnóstico, primero vemos la clínica, ya nosotros mismos empezamos a sospechar, y luego vamos a dosar tanto las hormonas periféricas como las trofinas hipoficiarias. Y esas se van a encontrar, como te había explicado, disminuidas. ¿Por qué? Porque hay una menor estimulación de las mismas. Entonces, para culminar, para terminar el día de hoy, te repasamos el caso clínico, vamos viendo los valores de importancia, que es mujer, 25 años, tiene un antecedente de hipertrigliceridemia, tiene astenia, debilidad, fatiga. Ahí estamos viendo en sí prácticamente síntomas de GH, aumento de peso, tanto GH como hipotiroidismo. Podemos confundir, incluso pensar en ese aumento de peso una mujer joven con amenorrea en embarazo. Por eso también le hacemos pruebas de embarazo. Aquí síntomas de hipotiro, también de una insuficiencia adrenal secundaria, ¿cuál te había dicho? La hipotensión y la hipoglucemia. Aquí también cursa con hiponatremia, puede ser. Y finalmente, ¿cómo lo confirmamos? Con las pruebas hormonales, ¿no? Presenta ya déficit de todo. Ya es, como estamos viendo, 15 años, ha sido crónico, ha sido progresivo. La resonancia magnética confirma incluso nuestro diagnóstico que tenemos, primero se dosan las hormonas, luego la resonancia magnética. La prolactina incluso se deja de lado porque está, a veces ni siquiera tiene clínica. Vamos a ver este macroadenoma. ¿Cuánto tenía que medir el adenoma para que se clasifique como macroadenoma? ¿Recuerdan? Más de 10 milímetros. Perfecto. Y ya ha tenido una atrofia de hipófisis. Entonces, eso es por nuestro caso clínico. ¿Qué haríamos para el manejo? ¿Cómo te había dicho que era? Si la afectación es gilita, para allá. ¿Cómo era el manejo? Al revés. Quedamos primero corticoides. Luego, después de ello, ya damos el tratamiento para las hormonas tiroideas. ¿Ok? El tratamiento tiroideo era la levotiroxina. Cositas pequeñas que te puedes acordar. Ya, eso es todo por esta clase. No sé si tengas alguna duda, pregunta, duda existencial. ¿Quieres que vuelva a repetir algo? Algo no te quedó claro. ¿Qué casos riesgosos? O sea, ¿qué factores de riesgo podríamos tener? Ah, ya. En sí, o sea, en general, todas las mujeres embarazadas van a presentar este crecimiento de hipófisis. Así que si ya ha tenido Ah, ya. Si ya un momento, si ya ha tenido de por sí un factor de riesgo, por ejemplo, en los países subdesarrollados, es que muchos no van al hospital o pueden ir, desean tener un parto en casa. Entonces, si en el caso la mujer va a presentar esta hipovolemia, no se le va, o esta pérdida hemorrágica elevada, que es mayor a 2 litros, acuérdate, o mayor a 1,5, incluso dicen algunos, masivo, esta hemorragia masiva, quiere decir que no podría intervenirse a tiempo y el Sijam y este infarto podría darse y no se le podría tratar. ¿Ok? Eso podría ser un factor de riesgo en sí. ¿Ya? Lo de las 6H, acuérdate, es la insuficiencia adrenal primaria. 6H, 3 hiper y 3 hipo. La hiper, ¿qué era? Hiperazoemia, ah, hiperazoemia, hipercalemia e hiperpigmentación. O sea, está más hiperpigmentado, está más oscurito, ¿no? Más- Y la hipo era hipotensión, ay, con azul, hipotensión
hipoglicemia e hiponatremia. ¿Cuáles presentábamos en el secundario principalmente? Estos dos. Puede estar o no acompañado de hiponatremia, no había hiperpigmentación. Tampoco hay hipocalemia ni hiposolemia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda más? Insuficiencia adrenal primaria, por si acaso. ¿Dudas, preguntas, repeticiones? La hiponatremia puede estar tanto en el primario como en el secundario, pero no es tan frecuente en el secundario. ¿Ok? En el primario incluso se denomina, cuando hay una falla primaria misma, enfermedad de Addison. Dígame, doctor, se está haciendo un cerebus lejano. Ya. Esta es una pregunta de, ¿cómo se llama? Familia, comunidad, salud pública, no me acuerdo. Sí. ¿Y el parto amerita cesárea de emergencia? En sí es ver el nivel de tu posta médica. Si es 1A, o sea, generalmente las postitas con las justas van a tener un médico, ¿no? Si tienes los elementos en sí sería estabilizar a la paciente. Wow. Mm, hasta donde conozco, porque aún no he hecho mis serums, eh, hasta donde conozco, si se tienen los implementos necesarios, si tu posta tiene el nivel necesario para poder atender una cesárea, sí lo atenderías. Pero si no tiene nivel ya lo tendrías que derivar. Pero en sí, un parto lo puedes atender en todos los lugares, incluso la obstetra te puede ayudar, incluso el nivel más bajo de una posta tiene una obstetra. El nivel más bajo no, lo que no tiene es un médico. Entonces, se debería atender, ¿cierto? Pero ya cesárea como tal, eso sí, desconozco. Te lo voy a averiguar y te lo digo. Te lo voy a estar por confirmar, ¿ok? Eh, para que no vayas con un dato incierto. Eso es todo hasta donde conozco, pero voy a consultarlo, porque eso sí, no lo desconozco un poco. No sé si tienen otra duda. Si no hay más dudas, entonces damos por culminada la sesión. La grabación, por favor.